Sí, que creo que es importante a veces pararse también, pararse a analizar un poco qué es lo que estás haciendo en tu día a día. En este caso vivimos, creo, en una sociedad que todo va muy rápido y no tenemos tiempo de disfrutar de aquello que hacemos y de sentirnos libres. En este caso creo que es necesario hacer un stop y buscar estos retos personales o estas metas que cada uno pueda tener para encontrarse a uno mismo y conocerse a uno mismo. Y cuando te conoces cada día un poquito más, cada día tienes un poquito más de libertad porque eres tú el que te estás guiando en el camino. The consequences of climate change are already being felt all over the world, are not uniform, they're not the same everywhere. So some regions are getting warmer, some regions are getting drier, some places are actually getting colder, and some places are getting more humid. But there is probably one place in the world where we feel the impacts of climate change even more than in other places, and that is the Arctic. La idea del Run for the Arctic nació hace 2 años por el hecho de que estaba viendo que había un cambio climático importante y me fijé que según un estudio científico aparecía que los osos polares debían recorrer 250 kilómetros para salvar sus vidas, para moverse de un sitio que era habitable hasta otro sitio habitable, ¿no? Entonces quise plantearme el proyecto de acercarme lo máximo posible a los osos polares recorriendo esta distancia, y era correr de Alta hasta North Cape. Let's go. Really cool, ¿eh? ¿Qué tal? Look my eyes. Oh! Wow! So cool. I'm suffering a little bit. Oh. Cuando llegué a Alta realmente me sorprendí. Me sorprendí del frío que hacía y pensé que lo que tenía que correr durante 4 o 5 días no era solamente correr, era algo también del medio ambiente, algo del frío, y que me supondría un gran problema para superar cada kilómetro. Por lo tanto, empecé a estar un poco asustado de lo que vendría por delante. Pues la aventura del Run for the Arctic se resumió finalmente en 5 días. Cada día hacía 50 kilómetros, 50 y algo. Y mi estrategia fue muy básica: intentar correr seguido toda la ruta sin parar. Por lo tanto, cada día desayunaba fuerte para aguantar todas las 4 o 5 horas que duraba cada día la etapa.
Creo que es importante poder descubrir nuevos lugares que te aporten algo diferente a tu día a día. Y al final lo que buscamos como personas, o en este caso yo como atleta, es poder ir a nuevos sitios que te puedan entregar nuevas sensaciones y nuevas vivencias totalmente diferentes a lo que estás acostumbrado. Do you live here? Huh? Yes. It's really cold, eh? I'm from Spain. And here it's like... No, it's good. It's usual 8 to 10 degrees Celsius. 8 to minus. 10. I can ask you the north. You told me that it's this way and I need to go around. Yes, correct. Okay. So we are going there. The compass, that's north and that's south. Okay. Okay. Thank you. And if you go, you see the mountains like North Cape. Okay. That way. That it's way. not on North Cape. Okay. Okay. Thank you so much. The Arctic is a very, very special place. First of all, it feels that the Arctic is really far from us, very, very remote. But actually, we are tightly connected to the Arctic. It's important to realize that the Arctic is, first of all, an ocean surrounded by pieces of land, and that many of these land regions are covered by snow, covered by ice, and covered by permafrost. A huge part of the Arctic is actually frozen, is reacting very, very quickly to climate change. And because of climate change, sea ice is retreating faster and faster every year. And for us, this sea ice is a natural mirror. It's reflecting a lot of the solar radiation we get. But if this mirror is getting smaller and smaller every year, then what happens? Well, the Arctic is warming faster and faster. Correr por la nieve es diferente porque tienes que mover las piernas de una manera distinta, el paso es diferente, tienes que controlar mejor la pisada y básicamente no puedes correr tan rápido como lo harías en un terreno de montaña normal. ¡Epa! ¿Qué pasa, señoras? Now tired, kilometer 46, third stage, and today hard day, but good views. So continue to the 51 more or less, and then finish today, rest, tomorrow more, but North Cape is close. What we do know is that if we do not do anything about it, the Arctic will keep changing very rapidly. And in turn, this will affect the fauna, the flora, the populations of the Arctic, but also us here at more moderate latitudes in Europe or in the US. We are tightly connected to the Arctic. And we do know that if we do not act now, the Arctic could increase in temperature at about 5 to 10 degrees by the end of the century. Imagine if the Arctic warms up so quickly, what will happen to us here back in Europe, back in the US? This is sea level that is increasing much faster. These are heat waves that we will get more often, or extreme events that will directly affect us. It is crucial that we act now as quickly as possible to preserve the Arctic. It's not too late.
but time is really running out. And what's important to understand is that we are the main cause of climate change, which means we are the main solution. So today, every action we do on a daily basis can have positive or a negative impact on our climate. So let's make sure it's a positive one. Si las condiciones no hubieran sido tan frías, tan extremas, con tanta nieve, seguramente hubiera sido más sencillo correr, no hubiera sufrido tanto del frío, pero no hubiera sido lo mismo. Lo bonito, creo, es que las condiciones sean las que han de ser en cada zona, ¿no? Y que sea real, que sea la del destino que tú estás buscando, ¿no? Y creo que es importante que cuidemos todo el medio ambiente para que estas condiciones puedan persistir siempre. Estoy como una cabra. ¡Como una cabra! Hostia.